buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este mini vídeo vamos a hablar un poquito de las configuraciones iniciales de la plantilla de AutoCAD. Esto es fundamental para comenzar a trabajar en AutoCAD y sobre todo para tenerla ya guardada en el ordenador y poder utilizarla en todos los proyectos que vayamos a desarrollar en AutoCAD. Así que voy a comenzar paso directamente a la interfaz de AutoCAD. Ahí si se fijan, esto sería cuando recién lo inician, les aparece esto. Estos son los primeros, digamos, los más recientes archivos de AutoCAD. Aparece abrir, aparece new y aparecen diferentes backup que se han ido registrando en el proceso. Como yo quiero iniciar una nueva plantilla, voy a poner new directamente. Fíjense una particularidad, que acá en la parte superior aparece DWG. Eso va a cambiar, porque esto es un archivo de AutoCAD. Pero cuando trabajemos con una plantilla directamente, vamos a transformar el DWG a DWT. Pero no nos adelantemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escribir DWG Unit. Fíjense que cuando activo esta opción, puede ser que se les abra así como se abrió en este caso, o puede ser que se les abra acá abajo, o puede ser directamente que les aparezca una sola línea, pero en líneas generales les va a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta que hace es, ¿con qué quiero trabajar? Si quiero trabajar en pulgadas, en pies, en milímetros, en centímetros. Como estamos hablando de arquitectura, vamos a trabajar en metros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir el número 6. Escribo el número 6 y oprimo Enter. La segunda pregunta que me hace es si quiero trabajar con notación científica o notación decimal. La notación científica es aquella que, por ejemplo, que trabajamos en matemática, 2 por 10 a la menos 5, 2 por 10 a la 4, esa es la notación científica. Por defecto, nosotros en arquitectura trabajamos con notación decimal. Entonces, seleccionamos 2, o en este caso, como ya está seleccionado, directamente oprimo Enter. La siguiente pregunta que me dice es ¿qué nivel de precisión voy a tener? ¿Cuántos decimales voy a tener? Por defecto me plantea 4, pero al trabajar en arquitectura con 2 decimales basta y sobra. Entonces oprimo la tecla 2 y hago Enter. A partir de acá va a comenzar a hacer una serie de preguntas donde me va a preguntar ¿qué va a suceder si yo estoy trabajando ya en un archivo, si yo trabajo e inserto bloques y si directamente los va a reescalar a metros o va a mantener la dimensión propia del archivo? Por defecto le vamos a poner a todo que sí, para que si estamos trabajando en metros respete esta idea de metros y que todos los archivos y todos los elementos que nosotros vayamos introduciendo los reescale. Entonces ponemos sí, me vuelve a preguntar otra cosa, sí. Y finalmente, si dice si escalan los objetos, sí, y si incluye, le digo que sí. Y ahí, fíjense que ha terminado, de hecho que me pone directamente la palabra comando, y eso es importante porque ya me está diciendo que se ha cerrado, que ya ha terminado lo que es la configuración. El segundo elemento que yo voy a configurar en esta plantilla van a ser los snap. Los snap son una utilización y una ayuda increíble para cuando estoy trazando, por ejemplo, una línea y tengo que trazar el punto medio, tengo que encontrar los extremos o tengo que trabajar con un círculo y tengo que encontrar, por ejemplo, los nodos. Entonces, directamente, eso es de gran ayuda. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra directamente acá, si se fijan en este sector, y que es un cuadradito con una pequeña flecha en el extremo. Yo hago clic en esa flecha y voy a seleccionar el setting o en el caso del AutoCAD en español lo que habla de preferencias. Selecciono la opción y se me va a abrir todas las preferencias que tiene. Por defecto yo le voy a poner que selecciono a todas y después le voy a quitar el cercano. Cercano o nearest en la versión inglesa. Hago OK y ya tengo configurado lo que son los snap. Finalmente, otro elemento que tengo que configurar son las escalas propias de trabajo, que después me van a ser de gran utilidad para cuando vaya a imprimir el trabajo. Voy a ir a este sector donde dice 1 en 1 y al costado aparece también una flechita. Acá voy a poner customizar o preferencias y me van a aparecer todas las escalas de trabajo que vienen por defecto en AutoCAD. Como yo cambié las escalas cuando hice la configuración recién, probablemente, digamos, por defecto tendrían que haberse cambiado. Pero para no correr riesgos, directamente lo que voy a hacer, voy a borrar todas las escalas
y voy a empezar a configurar las escalas mías. Siempre queda el 1 en 1 porque no se puede borrar porque es por defecto. Y voy a empezar a agregar. ¿Cómo se agrega? Agregando, digamos, oprimiendo el botón agregar y se me va a abrir esta ventana. En esta ventana voy a escribir, por ejemplo, 1 en 100 y siempre la opción es 1000 porque estamos trabajando en unidades de 1 en 1, o sea, 1 metro, va a equivaler acá cuando yo dibuje 1 en AutoCAD, entonces 1 metro, pero cuando vaya a imprimir, la impresión es en milímetros, entonces el equivalente de 1 metro son 1000 milímetros. Y del otro lado voy a poner la escala propiamente dicho. Entonces voy a poner 100, en este caso, porque estoy trabajando con 1 en 100. Después voy a agregar 1 en 50, y así sucesivamente con todas las escalas. Fíjense que si pongo 1000, siempre voy a poner 1000 acá, pero acá, como es la escala en 1 en 50, voy a poner 50. Agregamos una más, no sé, 1 en 75, agrego de nuevo 1000, y acá 75. Y así voy agregando el resto de las escalas. Si quiero, por ejemplo, esta que quedó abajo, la muevo hacia arriba, entonces ya puedo tener el orden decreciente correcto. Cuando ya están todas las escalas configuradas, digo OK y ya tengo no solo la configuración de los metros de la pantalla, sino que además tengo la configuración de las escalas después cuando tenga que trabajar en la impresión propiamente dicha. Vale, el último paso que me queda es personalizar lo que es específicamente la interfaz de AutoCAD. Para personalizar la interfaz de AutoCAD, voy a oprimir la tecla OP. Y fíjense que va a abrir opciones o option en inglés. Se me abre una serie de pestañas en donde la primera pestaña, archivos o file, es donde aparecen todos los directorios de los archivos con los que trabaja AutoCAD. Por ejemplo, cuando nosotros configuremos la plantilla va a quedar grabada en la parte de template, en la parte de draw. Fíjense que acá me aparece la dirección, el directorio donde van a estar guardadas. El segundo elemento que aparece dentro de la interfaz es la parte de display, la parte de la visualización. Por defecto viene en la versión dark, oscura, pero yo puedo cambiarla y puedo transformarla en la versión light directamente. Otro elemento que aparece también que puedo configurar es la parte de color. Fíjense que el modelo 2D, que es el modelo con el cual estamos trabajando, aparece con estos colores, pero de pronto yo puedo decirle que cambie el fondo, entonces podría trabajar de pronto con un fondo blanco. Yo prefiero trabajar con un fondo negro porque no cansa tanto la vista, así que lo voy a dejar directamente con el fondo negro y voy a cambiar para la versión dark, porque también me gusta. También podría cambiar la fuente de AutoCAD. Este tipo de personalizaciones no se los recomiendo que lo toquen ahora, sino que esperen, trabajen, familiarícense con la interfaz y después cuando recién vean qué es lo que les molesta, ahí sí empiecen a hacer los cambios. Otra parte importante es la parte donde dice abrir y guardar. Esta parte de abrir y guardar es fundamental por diferentes motivos. La primera es cuando me dice guardar el archivo, y acá fíjense que aparecen diferentes versiones de AutoCAD. Yo siempre recomiendo que esto esté activado y que además guarde en la versión, por ejemplo, en AutoCAD 2023 y 2024, aparece directamente la versión 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que una persona tiene la versión 2020 y otra persona tiene la 2023. La que tiene la última versión, la 2023, va a poder abrir todos los archivos. Sin embargo, la que se instaló la 2020, una versión anterior, no va a poder abrir los últimos archivos. Entonces, si todos trabajamos con una versión 2018, por ejemplo, eso facilita de que cualquiera puede abrir los archivos sin ningún inconveniente. Otro elemento que es fundamental, y sobre todo cuando estamos trabajando con AutoCAD y con archivos bastante pesados, es seleccionar la opción de autoguardado. Autoguardado bien es una función que tiene AutoCAD para poder guardar el archivo, en este caso cada 10 minutos. Es decir, si se cierra inesperadamente el archivo, solamente vamos a perder 10 minutos de trabajo y no todo lo que podría ser digamos un archivo que por defecto no se guardó o por cualquier inconveniente quedó sin haberse guardado y bueno, y se pierde todo el trabajo. Acá, en el peor de los casos, vamos a perder 10. Podríamos bajarlo a 5 o podríamos bajarlo a 3. Sin embargo, piensen que cada vez que AutoCAD esté guardando se va a frenar lo que es el dibujo, entonces 10 es una buena medida de tiempo.
Otro elemento importante es el ploteo y la publicación. Fíjense que acá por defecto aparece la impresora que ustedes tengan instalada en su ordenador o no aparece nada. Yo lo que les recomiendo es que busquen cualquiera de las opciones que esté relacionado con AutoCAD, ya sea Adobe PDF, AutoCAD PDF, Windows PDF, cualquiera de las opciones que tengan en su ordenador. Lo importante de esto es que cuando yo ponga a imprimir un archivo, el archivo no vaya directamente a la impresora, sino que se transforme en un PDF. ¿Por qué es esto? Porque eso me permite que yo pueda visualizarlo al archivo, ver si el archivo está correcto, si no tiene algún inconveniente, si no tiene alguna falla. Y si está todo ok, lo mando a imprimir directamente desde el PDF. Otro elemento que también es muy importante en esta parte es la parte de usos y preferencias. Aquí en uso y preferencia vamos a habilitar tres elementos. En primer lugar, vamos a habilitar lo que es el área de trabajo. Fíjense que viene por defecto deshabilitada. Yo la voy a activar y voy a hacer clic en este sector. Aquí se me va a abrir una ventana donde voy a activar que en el ratón repita el último comando, que repita el último comando y que puedo abrir directamente, puedo transformarlo en un enter. Muchas veces AutoCAD es muy reiterativo y, por ejemplo, oprimiendo el botón derecho me abre un menú donde me dice si quiero salir del comando que estoy trabajando. Entonces evito todos esos menús que después voy a tener que salir, entonces directamente es mucho más rápido la forma de dibujar cuando estoy trabajando con eso. Aplico y después el otro elemento que voy a seleccionar acá es decirle que determine lo que es la escala directamente del dibujo. O sea, cuando yo inserte algún elemento que tome la escala del dibujo propiamente dicho. En la parte de dibujo, de drafting, aparecen otras configuraciones que son con respecto a lo que es el cursor propiamente dicho. Por ejemplo, el tamaño del cuadro de selección o el tamaño de la cruz filar y bueno, y todo una serie de comandos relacionados con la visualización. Yo por defecto les recomiendo que lo dejen, la verdad que funciona muy bien y después, como siempre, si quieren modificarlo cuando ya trabajen, cuando ya se familiaricen y consideran que es necesario, bueno, se cambia. En la parte de 3D Modeling no voy a tocar nada, pero en la parte de selección, acá yo voy a tocar esta parte, donde dice la parte de selección del modo de selección. Por defecto viene una forma de lazo, donde uno tiene que mover el ratón para crear un lazo y a partir de ahí va seleccionando a medida que el ratón se mueve. Esta es las últimas versiones ya lo tienen configurado así. Yo prefiero la versión que directamente uno selecciona con un rectángulo, con una ventana, ya sea la ventana en el sentido a la derecha o la ventana en el sentido desde la derecha hacia la izquierda. Esto es mucho más sencillo y sobre todo cuando se trabaja en otros comandos que se necesitan la selección de objetos, es como, a mi juicio es como más intuitivo. Y finalmente, lo más importante es guardar la configuración que acabo de crear. Esa configuración voy a guardarla seleccionando la idea de agregar a la lista. Acá me va a aparecer que le pongo un nombre, por ejemplo, qué sé yo, Marcelo. Voy a agregar una descripción. Esto es muy importante si, por ejemplo, trabajan varias personas en el ordenador. Entonces, no sé, uno pone el perfil y pone Marcelo, configuración para trabajar en metros. Marcelo, configuración para trabajar en milímetros, no sé. Y lo pone a aplicar. Una vez que uno pone a aplicar, les va a aparecer acá directamente el perfil y lo que tienen que hacer es ponerlo en ejecución, o sea, seleccionarlo y ponerlo y activarlo. Una vez que ya está activado, le digo OK y en ese momento ya tengo configurada lo que es la plantilla, lo que es la parte de la interfaz. El último elemento con el cual vamos a trabajar para crear la plantilla es la idea de los layers. Yo voy a apretar la parte donde dice Layer Property y me va a abrir esta ventana donde voy a configurar una serie de layers que voy a para poder trabajar después en el futuro. Fíjense que en este icono que aparece New, o si no, oprimo Alt N y se abre directamente una nueva pestaña, una nueva capa y voy a configurar diferentes layers. Por ejemplo, voy a crear un layer para carpintería. Para crear otro layer directamente oprimo la tecla coma
Y fíjense que ha creado un otro layer. Voy a crear uno para sanitario, coma de nuevo. Voy a crear otro layer para mobiliario, coma. Voy a crear otro layer para, ya tenemos carpintería, mobiliario. ¿Qué podemos crear? A ver. Proyecciones, importante, muy importante. Otro para auxiliares. Y otro para secciones. Vale, fíjense, tenemos todas estas configuraciones. Les vamos a poner un color diferente a cada una. Por ejemplo, a secciones, ¿cómo se pone el color? Apretando sobre este cuadradito de color blanco. Entonces, a secciones le voy a poner rojo. A auxiliares le voy a poner, por ejemplo, no sé, violeta. A proyecciones le voy a poner, no sé, celeste. A mobiliario le voy a poner verde. A sanitario le voy a poner azul. Y a carpintería le voy a poner amarillo. Vale, esto es muy importante porque después, una vez que ya tengo todo esto configurado y lo tengo guardado en la plantilla, no tengo que ir creando los layers cada vez. En el caso de proyecciones, fíjense que todas estas son líneas continuas, pero en el caso de proyecciones no tendría que ser una línea continua, sino que tendría que ser una línea discontinua. Para crear una línea discontinua hago doble clic y se me va a abrir esta ventana. Fíjense que no tengo más elementos para seleccionar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para agregar elementos? Oprimo la tecla Load y voy a buscar de toda la base de datos diferentes tipos de línea. Por ejemplo, en este caso voy a trabajar con la opción de Hidden. Selecciono Hidden, le digo OK. Fíjense que la ha cargado automáticamente, la selecciono y le digo OK. Y fíjense que ya me la ha cargado como, digamos, formando parte de lo que es la base de datos. Una vez que ya tengo la plantilla configurada, voy a ir al vértice superior donde dice guardar como y voy a seleccionar la opción plantilla. Activo esa versión, le pongo el nombre, por ejemplo, plantilla, qué sé yo, plantilla Ciala. Fíjense que lo que les decía al principio, miren cómo está acá como DWG, pero me la va a guardar como DWT. Le digo guardar, me pregunta cómo, digamos, qué características tiene que tener esta plantilla, por ejemplo, que esté en metros, que es una plantilla que tiene los colores, que va a ser con estilos de ploteo. Selecciono que esté en metros y selecciono que esté guardado como reconciliar. Le digo OK y fíjense cómo ha creado una plantilla Ciala DWT. Esta plantilla Ciala ya tiene todos los elementos para poder trabajar. De hecho, si yo activo la opción de secciones y dibujo, ya empieza no solo a dibujar con el color, sino que además empieza, digamos, a tener las características y propiedades de esa capa. Con respecto a la capa de proyecciones, como yo tengo una línea que por defecto es discontinua, que es la que yo he configurado, pero sin embargo puede suceder a veces que cuando dibujo la línea aparece entera, no aparece con líneas discontinuas como yo la tengo configurado. Eso muchas veces aparece por características de la escala de la línea. Entonces, para poder configurarla, voy a escribir LT Scale. Selecciono la opción y fíjense que aparece por defecto 1. Entonces yo voy a empezar un proceso de tanteo para ver si puedo configurarla. Por ejemplo, le pongo 0.25, visualizo, no se ve, vuelvo a hacerlo y por ejemplo le pongo 50. Y fíjense cómo automáticamente ahora se visualiza como una línea, digamos una línea de trazo. Bueno, espero que les sirva este pequeño vídeo. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Un gran abrazo, hasta luego.